Listo. Entonces... Qué mentira, 233, profe. 233. Ya, era relacionado con el símbolo, ¿no? Sí, con el signo. Con el signo menos. Listo. En este, ¿cierto? Nos está diciendo que el flujo, como está conformada la temperatura, nos va a dar negativo, ¿cierto? Y que como yo aquí cambio, si se fijan que aquí está temperatura ambiente menos temperatura de la superficie. Sí. Pero como aquí yo cambio y pongo temperatura de la superficie y temperatura ambiente, me desaparece el menos. ¿Por qué? Porque sabemos, en este caso, si el flujo está acá, ¿qué quiere decir? Que la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura acá, ¿cierto? O sea, temperatura del ambiente debe ser mayor que la temperatura de acá para que el flujo vaya en este sentido. ¿Sí es claro? Entonces, a eso se debe el cambio del signo. Acuérdense que para determinar, por eso es importante, para determinar si es positivo o negativo, si mi flujo va en sentido de crecimiento de la distancia, entonces el delta es positivo. En particular, en esta gráfica, la razón para determinar el cambio es que yo intercalé estas temperaturas. Y eso me permitió hacer el cambio. Miremos este otro ejercicio que dice de esta forma. En un reactor nuclear se genera calor uniforme. Aquí, cuando yo ya digo se genera, pues ya estoy hablando de generación de calor, ya me ubico en esa parte de generación de calor. Uniforme, en unas barras cilíndricas de uranio. Las barras son de 5 centímetros de diámetro a razón de 2 por 10 a la 8 vatios metro cuadrado. Este 2 por 10 a la 8 vatios sobre metro cuadrado, ¿qué viene siendo? El flujo de calor, ¿cierto? 2 por 10 a la 8 vatios sobre metro cuadrado. ¿Sí ven que es sobre metro cuadrado? Perdón, aquí es cuadrado. Es posible que, porque la razón de generación de calor, las unidades, ¿cuáles son? Vatios sobre metro cúbico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo digo que la energía generada es igual a la razón de generación por el volumen. Entonces, la razón de generación debe estar en metro cúbico. Entonces, seguramente aquí es metro cúbico. Entonces, ya, si es al cubo. Si es al cubo. Sí. Entonces, está mal, lo tengo mal copiado. ¿Listo? Listo. Corrijámoslo rápidamente para que no tengamos este inconveniente. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué nos están dando ahí? Entonces, si ven que un exponente nos cambia la percepción, nos están dando la razón de generación, y la razón de generación es 2 por 10 a la 8 vatios sobre metro cúbico. ¿Listo? Esa es la razón de generación. Nos dicen, si la longitud de la barra es de 1 metro, determine la razón de generación de calor de cada una. Este es el flujo, ¿no? La razón de flujo de generación, porque está en metro cúbico. La razón de generación va a ser, pues, la E mayúscula, ¿cierto? Que va a ser el flujo por el volumen. ¿Sí? Entonces aquí, pues, no hay mucho pierde. Es multiplicar la razón, ¿sí? 2 por 10 a la 8 vatios sobre metro cúbico por, ¿qué? El volumen, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el volumen, ¿cómo será? Pi dice que tiene una barra cilíndrica de uranio de 5 centímetros de diámetro. Entonces, y cuartos por 0.05, ¿cierto? Metros al cuadrado por 1 metro de longitud. ¿Sí? Y esa razón entonces nos tendría que dar. Esto lo hacemos rápidamente aquí, ¿cierto? Entonces dice 2 exponente a la 8 por pi por 0.05 al cuadrado, ¿cierto? Y eso dividido entre 4. ¿Qué nos dio? 3,92.699
no, perdón, 392,699. 392,699, ¿qué? Kilovatios, ¿cierto? Porque si yo lo dejo como 392.000, será en vatios, porque aquí me daría vatios, pero como me da el número tan grande, pues yo lo paso a kilovatios, ¿cierto? Y esta será, pues entonces, la respuesta de acá. Esta será la respuesta. ¿Listo? Miremos este otro. ¿Alguna pregunta con este de generación? Pues, los de generación realmente, ¿en qué está el meollo, no? Tenemos la ecuación y es realmente en que diferenciemos cuál es el volumen y cuál es el área. Generalmente ahí está la parte dura del ejercicio. Pues no es tan complejo, pues, ¿sí? Miremos este que es un poco más elaborado de generación. ¿Y qué dice? La resistencia de alambre de una plancha de 800 vatios tiene 15 pulgadas de largo y un diámetro de 0.08. Determine la razón de generación de calor en el alambre por unidad de volumen. Es el flujo realmente de calor generado, ¿no? Por unidad de volumen. Nos están pidiendo el E minúsculo. ¿Sí? Porque ya lo vimos. El minúsculo aquí, por el volumen, nos da la E mayúscula. Entonces, aprendamos un poquito a diferenciar eso, ¿no? Aquí sería el flujo y en el otro caso sería, en este caso sería la energía generada, ¿no? De pronto aquí este libro lo maneja con esta terminología, pero esta es la energía generada, por eso es en kilovatios. Listo. Entonces el flujo de calor, entonces nos piden hallar el E y el flujo de calor en la superficie exterior, o sea, nos piden hallar flujo de calor en la superficie exterior, ¿cierto? Como resultado de esta generación de calor. Entonces, lo importante es entender el ejercicio. Hay una resistencia de alambre que tiene, ¿qué? Un calor generado de 800 vatios, ¿cierto? Entonces yo digo, es igual a 800 vatios, ¿sí? Y nos dan unas medidas del alambre, que aquí lo podemos ver, ¿sí? Y nos piden hallar, ¿qué? El flujo de calor y la razón de calor por unidad de volumen, y el flujo de calor, que es la razón de calor por unidad de área. ¿Listo? Esas dos cosas nos piden. ¿Qué necesitamos para ello? Pues entonces necesitaremos, ¿qué? Básicamente el área y el volumen, ¿cierto? ¿Sí? Porque esto dividido entre el área se convierte en esto, y esto dividido entre el volumen se convierte en esto. ¿Sí lo ven? Que son las dos cosas que nos están pidiendo. Entonces, finalmente, el volumen, el área, ¿cuál estará? ¿Cuál área será? Esta de aquí, la del tubo. Aquí hay un área, ¿cierto? Digamos que este tubo tiene esta área. ¿Será esa área la que necesitamos? ¿O será el área que recubre el tubo? Pues el área que necesitamos van a ser, realmente son las dos, ¿no? Esta para un caso y esta para otro caso. Entonces, aquí, ¿cuál necesitaremos? Será pi por 0,08 pulgadas por 15 pulgadas, ¿cierto? Y esa me dará ¿cuál? Esta área de aquí. Esta área que envuelve al círculo, ¿no? O sea, el tubo es esta, el tubo es esto, yo necesito esta área. Porque el flujo de calor va a atravesar desde el centro hacia allá, porque es generación, ¿no? Generación de energía en un alambre. ¿En dónde se genera la energía? Pues en la resistencia, que es el mismo alambre, en el centro del alambre, ¿cierto? Y este es el flujo. Y el flujo de calor, pues, atraviesa un área, y esa área, pues, realmente va a ser el área perpendicular al flujo. Y el área perpendicular al flujo, pues, es esta, ¿cierto? Es eso. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Para sacar el volumen, sí necesito esta área, ¿cierto? Sí necesito esta área, porque necesito sacar el volumen. Entonces, en ese caso, me da 3.77, digamos. 3,77, ¿qué? Pulgadas cuadradas. ¿Pero qué?
Ojo porque el flujo me lo están pidiendo en pies cúbicos y en pies cuadrados. O sea que yo necesito convertir esto, ¿cierto? Entonces, realmente el área, ¿cómo me quedará? El área va a ser igual a 3,77 pulgadas. ¿Por qué? Pulgadas cuadradas, entonces un ft cuadrado, ¿cuántas pulgadas son? Cuadradas. 144 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Esto a qué será igual. Listo. Entonces tenemos esto. Ahora, ¿qué más necesitamos? Dijimos que necesitábamos el volumen, ¿no? El volumen que será igual. 0,076. ¿Sí estamos bien? Listo. Ah, no, perdón. Pulgada cuadrada, ¿no? Entonces era pulgada cuadrada. Pulgada cuadrada. Ahora el volumen lo paso a pies cuadrados. Y esto lo divido entonces entre 144 y esto me da 523 por 10 a la menos 4 pulgadas cúbicas, ¿cierto? No son cuadradas, sino cúbicas porque estamos en volumen. Pulgadas cúbicas, pies cúbicos. Listo, entonces, ahora que el ejercicio nos está pidiendo estas incógnitas, ¿no? Entonces, mi razón aquí va a ser igual a 800 vatios sobre el volumen. 5,23 por 10 a la menos 4 ft cúbico. ¿Eso cuánto da? Da 1527, ¿qué? Kilovatios, ¿no? 1527 kilovatios sobre ft cúbico. Y el flujo, ¿a qué será igual? 800 vatios sobre 0.026 ft cuadrado. Esto es igual. Yo busco aquí. 30.76. 800, sí. 30 punto qué? 30.77 kilowatts. 30.76 kilovatios. Sí, kilowatts. Kilovatios sobre pie cuadrado. Listo. Y ahí tenemos entonces la respuesta. La respuesta que nos estaban exigiendo. ¿Cuánto es la generación por volumen y cuánto es el flujo de calor por metro? O sea, el flujo, realmente. ¿Listo? Listo. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahí? ¿Cómo ven? Bueno, ahí estamos un poco, digamos que estamos un poco en la parte sencilla, que es la generación, ¿cierto? La generación, por ahí tuvimos uno. Miremos entonces un ejercicio de condiciones de frontera, que es lo que pues, realmente, por ejemplo, por decir algo, miremos este ejercicio. Se considera un medio en el cual se da la ecuación de conducción de calor en su forma más simple y nos están dando la ecuación en este punto. Entonces, hagámoslo un poco más grande. ¿Sí? Entonces, aquí nos están dando ya la ecuación, ¿no? Ya habíamos visto que esto era la conducción y que esto significaba también algo. Y ahora nos van a hacer unas preguntas. Entonces, ¿la transferencia de calor es estacionaria o transitoria? Transitoria, ¿no? ¿Por qué? Porque cierto cambio de temperatura con respecto a la posición y cambio de temperatura con respecto al tiempo. Eso es un estado transitorio. Entonces, ahí tenemos un estado transitorio. ¿La transferencia de calor es unidimensional o bidimensional o tridimensional? Eso lo vemos en esta parte, ¿no? Nosotros decimos la transferencia, la razón de cambio de temperatura con relación
a la posición en el eje X, o sea que estamos tomando en cuenta solo la conducción en este eje. Si yo tuviera conducción bidimensional, ¿cómo quedaría? Bidimensional quedaría entonces d cuadrado t sobre dx cuadrado más d cuadrado t sobre dy cuadrado, por ejemplo, igual a 1 sobre alfa dt sobre dt. En este caso sería bidimensional, ya estoy hablando de x y y. ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta por ese lado, es unidimensional. ¿Sí? ¿Hay generación de calor en el medio? Si hubiera generación de calor, ¿aquí qué? Aquí tuviera un término que fuera más E, ¿cierto? Generada sobre K. O bueno, o más E, por lo menos más E generada, ¿cierto? No sabemos si sobre K o no, pero ahí tuviera ese término, que ya vimos que esta es la generación, el flujo de la razón de generación de calor. Y no lo tiene, entonces no hay generación. ¿Sí? Entonces hay que ponerle bolas también a estos ejercicios, ya que de aquí vamos a sacar algunas cosas para la evaluación, ¿listo? Bueno, miremos. Vámonos a la sección que nos interesa más. Condiciones de frontera e iniciales, que son estas, ¿cierto? Aquí, bueno, estas primeras son más que todo de conocimiento, ¿no? Las que tienen C son de conocimiento teórico. Planteemos este, dice, considere una cacerola de aluminio usada para cocinar estofado, colocada sobre la parte superior de una estufa eléctrica. La sección del fondo de la cacerola tiene un espesor de tanto y un diámetro de tanto. La unidad eléctrica de calentamiento que está en la parte superior de la estufa consume 900 vatios. Sabemos que ahí hay una resistencia, ¿cierto? Y esa resistencia tiene un poder calorífico de 900 vatios de potencia durante la cocción y 90% del calor generado en el elemento de calentamiento se transfiere hacia la cacerola. De estos, el 90% se va a la cacerola, digamos. El 90% se ubica en esta parte, ¿cierto? O se transfiere, ¿no? Porque esto es flujo, entonces se transfiere ese 90%. Listo. Del elemento de calentamiento se transfiere hacia la cacerola. Durante la operación estacionaria, se mide la temperatura de la superficie interior y resulta ser de 108 grados centígrados. ¿Cuál será la superficie interior? Aquí pues la cacerola tiene un espesor, ¿cierto? Eso quiere decir que en este punto de acá es la temperatura que han medido, ¿no? La temperatura de la superficie interior. Será la temperatura de la superficie interior. Es igual a 108 grados. Hagamos esto un poco más grande. Bien, listo. Entonces, temperatura de la superficie interior es igual a 108 grados centígrados. Si se supone una conductividad térmica dependiente de la temperatura y transferencia unidimensional de calor, exprese la formulación matemática, ecuación diferencial y las condiciones de frontera de este problema de conducción de calor en operación estacionaria. Este, bueno, es más demostrativo, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo? Si se supone una conductividad térmica dependiente de la temperatura, ¿cierto? Y transferencia unidimensional de calor, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Sería como la derivada, ¿cierto? De K, de T, de X, ¿cierto? Más que aquí hay generación de calor. Aquí sí hay generación de calor, ¿cierto? Más el calor generado es igual a ¿qué? ¿Esto es algo estacionario o no estacionario? Aquí como durante la operación estacionaria, aquí me está nombrando cómo es la operación. Entonces, ¿aquí qué hago? ¿Lo igualo a qué? A 0, porque es estacionario, ¿cierto? Se mide la temperatura superior y da este valor y la conductividad térmica depende de este valor. Y esto determina, entonces dice,
Si se supone una conductividad térmica dependiente de la temperatura y transferencia unidimensional de calor, exprese la formulación matemática, la ecuación diferencial y las condiciones de frontera de este problema de conducción de calor en operación estacionaria. No se resuelve. ¿Cuál sería entonces, cierto? ¿Cuál sería entonces las condiciones de frontera? Esta sería la condición, la ecuación general, ¿cierto? O sea, ya resolvimos la primera parte que nos dice determine, exprese la formulación matemática, la ecuación diferencial. Esta sería la ecuación diferencial general. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Que la evaluemos en las condiciones de frontera, ¿cierto? Y para eso, ¿nosotros qué determinamos? ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Entonces, tenemos cómo son nuestras condiciones de frontera. En este punto de acá abajo, ¿qué tenemos? Una resistencia que nos está dando un calor, ¿cierto? Y nos están dando algo más. O sea, es lo que yo analizo. Entonces, aquí me están dando un calor. ¿Y qué puedo hacer? Convertirlo en un flujo porque tengo un área, ¿cierto? Entonces, esto me daría, ¿qué? Un flujo, ¿cierto? O sea que mis condiciones en este punto van a ser las del flujo. ¿Se acuerdan que vimos una condición que era cuando yo evaluaba frente al flujo de calor? ¿Y cómo será mi otra condición en el otro lado? Aquí me dan una temperatura específica, ¿no? De la superficie. Entonces, mis condiciones de frontera, ¿qué son? Por un lado, tengo un flujo y por el otro lado, tengo una superficie, una temperatura específica que es de 108 grados centígrados, ¿cierto? Y esas son mis condiciones, digamos, lo que me está solicitando el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será? ¿Sí? Entonces, aquí hay a un calor. Yo paso esta área por este lado y ¿qué me da? Un flujo, ¿cierto? Entonces, yo fácilmente puedo evaluar sin esta área y decir que la conducción a través de esa cacerola en la posición, ¿cuál será? En X igual a 0, ¿cierto? En mi posición inicial estará determinada por el flujo de calor. ¿Tenemos cómo sacar ese flujo? Sí, ¿cierto? El flujo de calor, ¿a qué será igual? Entonces yo digo que el flujo de calor es igual a 900. Ese 900 se lo multiplica por el 90% que nos decía arriba. Por 0,9, claro, porque es lo que transfiere, ¿no? La otra tal vez está yendo, el otro 10% se está yendo hacia abajo, hacia los lados, qué sé yo, pero lo que nos está diciendo es que el 90% se está yendo para la cacerola. Entonces aquí dejamos esa expresión, ¿cierto? Dividido entre el área de esa cacerola y me está diciendo que tiene un diámetro de 18, ¿cierto? Entonces yo digo que pi cuartos por 0.18 metros al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ese flujo de calor será igual a ¿qué? 31.830.98 watts sobre metro cuadrado. 31.830, puedo dejarlo como kilovatios, ¿no? Kilovatios. Kilowatts sobre metro cuadrado. Metro cuadrado, ¿cierto? Y ese flujo, si yo quiero determinarlo, pues yo digo la diferencia de calores o la razón de transferencia de calor en ese punto, paso esto y me dará, ¿qué? Un valor específico. Pero yo ya he definido ahí cómo es mi transferencia, o sea, ahí ya tengo definida esa evaluación, ¿cierto? Ya tengo definida ese valor. Entonces yo digo que, ¿cómo será mi evaluación en mi otro punto? Cuando esté en L. Menos K de T de X será igual a ¿qué? Temperatura, aquí es 108 grados centígrados, ¿sí?
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si puedo igualar estos dos términos, o sea, esto, si ustedes se fijan, esto es igual que esto. Entonces yo puedo definir mi temperatura inicial o no. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Yo aquí digo que temperatura 2 menos temperatura 1 sobre la longitud, porque la longitud, ¿cuánto es? 0.0025 metros, y esto por una conductividad es igual a 108 grados centígrados. ¿Sí? Y ahí puedo determinar mi valor. Pero bueno, eso es, el ejercicio nos está diciendo que deje planteadas las condiciones de frontera y que hasta ahí está bien para él o para el ejercicio, ¿sí? Él no nos está pidiendo temperatura 1 ni temperatura. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, estas serían las condiciones de frontera. Yo aquí ya dejo ese valor. 31,83 kilovatios sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese es ese ejercicio. Lo importante es que ustedes entiendan la dinámica del ejercicio, ¿sí? Miremos otro, aunque no lo resolvamos por tiempo, pero lo dejamos planteado. Bueno, entonces lo he visto. Un alambre, me parece que estos son buenos porque tienen generación o tienen, ¿sí? También empleamos la ecuación de cilindros, ¿no? Acuérdense que esta ecuación que estamos empleando en esta parte de aquí, por ejemplo, la que empleamos para este ejercicio, esta ecuación es la de una pared. Pero si me pidieran el ejercicio a través, no fuera una pared aquí, sino fuera un tubo, pues entonces yo reemplazo esta ecuación por la de un tubo. ¿Se acuerdan que vimos estas ecuaciones? Esta es la de una superficie. Esta es para una superficie plana. Esta es para un cilindro. Y esta para una esfera. Entonces, aquí perfectamente yo puedo reemplazar esto por esto de acá y voy resolviendo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, dice, en la industria del tratamiento térmico son muy poco comunes los hornos discontinuos eléctricos. Si saben qué es un horno discontinuo eléctrico, son hornos, digamos que cuando yo estoy haciendo un bache o en una industria del acero, pues yo hago temples, yo hago revenidos, recocidos, etcétera, un poco de tratamientos térmicos. Yo puedo hacerlo de manera continua sobre una placa, ¿cierto? Sobre una placa, donde aquí estén mis elementos, estos entran a un túnel que realmente pues es un horno, ¿cierto? Y por el otro lado van a salir a una temperatura específica para realizar el tratamiento térmico. Sin embargo, esto es un horno continuo. Los hornos discontinuos pues serán los hornos que no me permiten hacer una producción sino baches, ¿cierto? O sea, sería algo estacionario. Entonces yo meto ahí como un horno microondas, yo meto lo que necesito, lo saco y después meto otro bache. ¿Listo? Entonces, en ese caso, digamos que tenemos un horno discontinuo eléctrico. Considere un horno discontinuo con un frente constituido por una placa. Entonces, esta placa que vemos aquí, este dibujo, será la puerta de ese horno, ¿no? Construido por una placa de acero de 20 milímetros de espesor, que está acá, 0.02, y una conductividad térmica de 25 vatios. El horno está situado en una habitación con una temperatura al aire circundante de 20 grados, ¿sí? Aquí ya me está dando las condiciones, de 20 grados. Y un coeficiente promedio de transferencia de calor por convección de tanda. Si la superficie interna del frente del horno, si la superficie interna, entonces, ¿cuál será la superficie interna? Entonces, si me está hablando que esta es la parte externa, donde hay unas condiciones del aire, entonces yo aquí diré que esto es externo y que esto es interno. Entonces, si la superficie interna del frente del horno está sujeta a un flujo uniforme de calor de 5 kilovatios metro cuadrado, aquí se lo ve el flujo uniforme, y la superficie externa tiene una emisividad de 0,30, determine la temperatura superficial interna del frente del horno. Entonces, aquí sí me está pidiendo
que determine la temperatura inicial, ¿sí? Del frente del horno. Entonces, ¿aquí qué tendremos que aplicar? Entonces, cuando tenemos un problema de estos, sabemos que lo que está pasando aquí a través de esto, de esta pared, cómo la determinamos, o cómo lo nombramos, o cómo lo plasmamos. Esto que está aquí va a ser que mi ecuación, ¿no? De conductividad. K por A de T de X, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que acá la igualo a una condición inicial y del otro lado la igualo a otra condición inicial, ¿cierto? Sí, todos los ejercicios tenemos que procurar verlos desde esta categoría, o sea, entenderlos primero. Después de que los entendamos, ya nos queda más fácil. Entonces, acá, ¿a qué lo voy? En la condición inicial 0, en mi condición inicial 0, ¿a qué lo voy a igualar? Pues aquí me lo estoy diciendo, al flujo, ¿cierto? Al flujo de calor. Exacto. Y en mi condición L, ¿a qué lo voy a igualar? Convección. A la convección, ¿cierto? A mi calor por convección, pero me están dando aquí, ¿qué? Emisividad, ¿cierto? O sea que tendré que sumarlo con calor de conducción. De radiación. Radiación. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo ahí lo que estoy haciendo es, y así yo los veo, pues relativamente fácil. Entonces, yo me preocupo cómo le pongo los signos, ¿cierto? Si esto es más, menos, o cómo hacer, pero yo ya entendí que mi ejercicio, si logro ya deducir esta parte que ya es más fácil, ya lo tengo resuelto. En un lado tengo la conductividad, el flujo, perdón, y en el otro lado que tengo conducción más radiación. Si esto es de estas categorías, al final, ¿yo qué voy a poder hacer? Este flujo de calor, dentro de la ecuación del flujo de calor, hay un delta de temperatura. Ese delta de temperatura estará compuesto por T2 menos T1, ¿cierto? O sea, ahí tengo una temperatura final más una temperatura inicial. O sea, una temperatura de la superficie, ¿cierto? Aquí también habrá un delta de temperatura, que tiene que ver temperatura de la superficie menos temperatura del ambiente, ¿sí o qué? Y acá también habrá un delta de temperatura, que va a ser que la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente. Estas estarán elevadas a la 4, ¿cierto? Entonces, finalmente, si se fijan, yo voy a poder determinar la temperatura. Esta 2 va a ser la misma de la superficie, ¿cierto? Esta de aquí va a ser esta misma de acá. Va a ser esta misma de acá. Si yo aquí encuentro esta temperatura, pues la reemplazo después aquí y descubro esta temperatura. El motor que mueve esto es la diferencia de temperatura, ¿cierto? Entonces, temperatura 1, temperatura 2. El motor que mueve la convección es la temperatura entre la superficie y el ambiente, o sea, este motor. Y la emisión también, o sea, la radiación es entre la superficie que está irradiando y el ambiente, ¿sí? Entonces, la temperatura 2 acá es la misma temperatura de la superficie aquí. Acá creo que tenemos casi todo para encontrarla. Acá tenemos todo para encontrarla. Si tenemos todo para encontrarla, pues podremos encontrar esto. Si ven cómo es más o menos el camino para... Ahora, que en el camino, pues, voy a tener que resolver algunas cosas, sí. Pero si yo ya tengo claro cuál es el camino, pues, aplicar las fórmulas ya es cuestión de consultarlas. Si no me las he aprendido, las consulto, las reviso, ¿sí? Pero esa es la solución.